En los últimos años, la reforma educativa tuvo dos pilares. Primero, la evaluación por concurso en función de mérito, sin corruptelas sindicales. Y segundo, el tener un órgano autónomo que fuese la cabeza del Sistema de Evaluación Nacional de Educación para poder hacer lo necesario. En la nueva reforma educativa, cuyo contenido principal es nuestro, junto con la iniciativa que a nombre de la Red de Educación Derechos presentamos el Movimiento Ciudadano, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido de la Revolución Institucional y nosotros, se rescatan algunos aspectos, pero también de manera preocupante se diluyen otros. Es la razón por la cual nosotros no votamos a favor de la iniciativa al final, porque lamentablemente el presidente de la República se convirtió en parte de la mafia del poder y porque está pactando con la coordinadora intereses corruptos, corruptores, clientelares y corporativos que ni siquiera atienden al conjunto principal del país, porque son solamente partes que son importantes, pero que no representan a la generalidad: Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. Nosotros aquí en el Senado, en su momento propusimos, primero, el derecho a una educación de calidad; segundo, el que todos los cargos de docencia y dirección se sometieran a concurso; y finalmente, que hubiese un sistema nacional de evaluación. En este recinto, el 15 de mayo, se aprobó ya el proceso del constituyente permanente, y a partir de eso se instruyen en transitorios 3 leyes. La primera, una armonización, no una modificación integral de la Ley General de Educación, circunstancia que no entiende la Secretaría de Educación Pública. Segundo, el cambio a partir de la abrogación de la Ley del Servicio Profesional Docente a una ley de carrera de maestras y maestros. Y tercero, una nueva ley a partir de la abrogación del Instituto Nacional para Evaluación de la Educación. Se ponen 120 días y ese plazo culmina el 12 de septiembre. Hoy es 21 de agosto. Hace algunas semanas propusimos nosotros como grupo parlamentario una armonización a la Ley General de Educación. La propuesta que la SEP hace a través de otros legisladores no solamente no entiende, sino que distorsiona el sistema educativo y cambia de una ley de 85 a una ley posible de 181 artículos. Y además atenta contra algo que para nosotros ha sido muy importante, que es el federalismo. En 1993, el presidente de la República y el secretario de Educación propusieron la descentralización educativa. Y estamos hablando de un federalismo educativo a partir del año 2013. Lamentablemente, el nuevo gobierno no entiende de federalismo, quiere centralización y está proponiendo que el secretario de Educación sea la cabeza de todo el sector, cuando los secretarios de Educación y los directores de los institutos estatales responden a los gobernadores. Los gobernadores no son menos que el señor presidente de la República y el secretario de Educación no tiene ni tendría por qué tener facultades por encima de los secretarios estatales. Vimos en el diseño de la etapa de la reforma vigente una estigmatización al tema de la evaluación, como si la evaluación fuese algo malo. La evaluación bien hecha es un instrumento para conocer lo que está ocurriendo y para un proceso de mejora continua. A partir de la promulgación de la reforma constitucional, el Día del Maestro, el 15 de mayo, se instalaron 2 mesas. Una mesa en la que fuimos excluidos hasta hace una semana, con algunos de los coordinadores y legisladores en la Secretaría de Educación Pública, en una actitud de poco conocimiento del tema y de mucho centralismo. Y hay otra mesa paralela que es la que nos inquieta, que es con la coordinadora, y ahí está la mafia del poder. Y entonces las propuestas que hoy estamos proponiendo son: 1, la ley para el sistema de la carrera,
y 2, la ley para el organismo de mejora continua. ¿Cuáles son sus rasgos generales? En el caso del sistema de carrera, respeta el principio constitucional de equidad e imparcialidad y sobre todo el que esto se haga de la manera más transparente posible. Segundo, reivindica el hecho de que hay un sistema integral de carrera para todos los maestros. Tercero, y esto es muy importante, que la evaluación sea multidimensional, que atienda conocimientos, habilidades y experiencia y no antigüedad de pase automático. No es el escalafón ciego y no es una propuesta en donde el sindicato pueda tener alguna intervención. Cuarto, el derecho del maestro a formarse y sobre todo a que tenga un plan personalizado de su desarrollo profesional y que no sean solamente cursos o eventos académicos, sino que obedezca a todo un plan de carrera. Quinto, también muy significativo, el que pueda llevarse esto a la atención de las zonas más vulnerables en situación de marginación. Sexto, una clarificación entre experiencia y antigüedad. Dicho en términos llanos, y lo conocemos los que venimos del sector educativo, experiencia es que has contribuido, antigüedad es cuánto tiempo llevas aquí. Y no es lo mismo la experiencia de un año repetida 20 veces que 20 años de experiencia. Séptimo, también para nosotros es muy importante la transparencia en la asignación de las plazas. Queremos que se conozca desde el principio cuáles son las plazas vacantes, cómo se convocan, quiénes concursan, quiénes ganan los concursos y sobre todo el orden de prelación. Y no queremos que el sindicato intervenga, no porque seamos contra ellos, sino porque este es un asunto de un proceso académico, no es un tema de corrupción y de asignación de cuotas y de clientelas de carácter corporativo. Voy a poner un ejemplo. Al día de hoy, y ya lo hemos propuesto, lo hice la semana en curso a la doctora Sánchez Cordero en Gobernación, el presidente de la República no se ha reunido con un coordinador parlamentario fuera de Morena. Eso en ninguna república se sostiene. Pero con la coordinadora se ha reunido varias veces y está anunciado que se va a reunir el próximo 10 de septiembre. Octavo, necesitamos una buena coordinación de autoridades educativas. Noveno, muy relevante, el que haya el derecho de apelación y revisión de los maestros. Y finalmente, que se cumpla el mandato constitucional de la Rectoría del Estado. Y en esto también estamos incorporando a los asesores técnico-pedagógicos con el acrónimo de ATPs, porque en la legislación pasada y en las propuestas que hemos conocido de manera informal no se les da el lugar que merecen. En la segunda iniciativa, que es el organismo de mejora continua, la cual sustituye al INE, queremos subrayar el respeto a la autonomía ganada en la reforma constitucional. Sí bajó el rango y estamos enfatizando que es un órgano descentralizado y no sectorizado, pero no a los intereses de la Secretaría de Educación Pública ni a la subordinación clientelar de sindicato alguno. También que se rija por criterios de equidad, transparencia y rendición de cuentas, que tenga un concepto federalista con la Rectoría del Estado. Y la Rectoría del Estado no es la federación, es la coordinación necesaria entre las entidades federativas y desde luego que también el gobierno federal. También se establece un sistema de mejora continua en la educación y sobre todo el papel específico que al interior de la institución se debe de tener, que parece que la SEP no lo entiende, y tiene que ver con el papel de la junta directiva, el papel de los órganos académico colegiados y la participación ciudadana. Estamos proponiendo un diseño institucional que no subordine a la Junta ni al Consejo Técnico a intereses externos que pudieran estar afectando. Y finalmente ponemos la participación ciudadana y sobre todo también la dimensión internacional, que no se pierda que las mejores prácticas internacionales puedan ser incorporadas para todo esto. Y sobre todo, que se hagan evaluaciones diagnósticas a las diversas componentes del sistema nacional. Esta reforma
es más profunda y más amplia de lo que hemos conocido de documentos informales en las mesas en donde no nos habían invitado. Desde luego que le damos la bienvenida. Por ejemplo, el senador Mancera acaba de comentar que el PRD va a presentar iniciativas, nos parece muy bien. La nuestra es de contraste, respeta al maestro, quiere una secretaría actuante y cercana a los maestros y a los padres de familia, no una secretaría autoritaria en el ámbito federal, y queremos que todo el sistema esté participando de una manera mucho más abierta. Seguramente dentro de una semana el gobierno o a través de algunos legisladores hará su propia propuesta. Estamos en tiempos de precisión, porque el límite que tenemos en San Lázaro es el jueves 5 o el viernes 6 de septiembre para poder atender la Cámara de Origen y que luego el Senado la siguiente semana pudiera hacerlo conducente en tiempo y forma. A mí me gustaría que la diputada Marcela Torres nos platicara la experiencia que ella tiene por las propuestas que vino haciendo en Parlamento Abierto. Es una de nuestras secretarias en la Comisión de Educación y además aquí en el Senado de la República fuimos compañeros 6 años en la Comisión de Educación. Marce. Gracias. Pues creo que queda muy clara las dos visiones en contraste, como lo dice muy bien el coordinador. La visión de Morena, una visión, pero no sé cómo se baja esto. Ya. Una visión centralista en la SEP contra una visión federalista que distribuye facultades y aportaciones de los 3 órdenes de gobierno. Ese es el primer contraste muy importante que ya nos decían. El segundo contraste, cómo Morena prioriza en su ley un acuerdo político con los líderes sindicales, esa es su prioridad, contra la prioridad de las leyes que en unos momentos va a presentar el coordinador, las leyes que viene poniendo el PAN en el centro, la excelencia en la educación como motor de desarrollo del país, versus una visión netamente política, electoral, de decir primero el acuerdo con los líderes sindicales y luego lo que pueda salir bueno de ahí. Y tercero, todo el tema que va relacionado a este acuerdo político de los procesos de ingreso y del ascenso que puedan ir teniendo las maestras y los maestros. Ellos plantean el pase automático de las normales públicas versus este concurso que nosotros pretendemos hacer abierto a todos, porque ellos ponen procesos equitativos, abiertos, transparentes, pero dando preferencia a los estudiantes de las normales públicas. Entonces, ¿cuál abierto, cuál plural, cuál democrático? Nosotros sí decimos todos parejito, que tengan la misma oportunidad, tanto los estudiantes de la normal pública como los que vengan de otras escuelas. Y eso dé posibilidad a tener distintas visiones plurales, equitativas, etcétera. Ellos cierran a solamente dar prioridad al pase automático. Y creo que estamos todavía a tiempo, qué bueno que el PRD vaya a presentar sus iniciativas, estamos a tiempo de rescatar la educación en México, no dejar la educación presa de acuerdos políticos para mantener tranquilos a líderes educativos. Creo que esa visión tenemos que erradicarla, es la prioridad de la iniciativa de Morena. Y por último, bueno, pues como queremos que realmente haya un proceso transparente, público, estamos aquí pidiendo a la Comisión de Educación, a la presidenta Adela Piña, que las sesiones efectivamente sean públicas y que puedan asistir ciudadanas y ciudadanos que están totalmente en desacuerdo con esta visión de acuerdos políticos sobre la excelencia en la educación como motor de desarrollo de México.